Voy a continuar hablando sobre las neumonías de la comunidad. Me dice, por favor, si está bien, Stephanie, el audio. Muy bien. Esta pirámide que vemos acá es nada más que los factores que implican la buena o mala evolución de un paciente, los factores que implican la severidad y el curso evolutivo de una neumonía en un paciente dado. Tienen que ver con, por un lado, las bacterias, la producción de bacterias, de toxinas, la carga bacteriana, si la bacteria es resistente, por un lado, si esto afecta a un sujeto normal o a un sujeto con enfermedad subyacente, respiratoria, cardiovascular, fallo renal, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente joven. Por el otro lado, importa la elección del antibiótico, si es apropiado, el tiempo, el momento en que tú administraste el antibiótico, la ruta de administración y la interactuación de estos factores con la respuesta del huésped, la parte genética, la parte inmunológica, el estado inmunológico tanto humoral como celular es fundamental y no nos olvidemos que puede haber un disturbio inflamatorio inapropiado, ¿no? Que puede empeorar la situación y producir distrés. Ahora, la mortalidad estará dada por todos estos factores, ¿ya? Y se va a conjuncionar en 2 o 3 momentos clínicos de severidad, que es el distrés respiratorio, que se define por muchos conceptos que ya lo hablarán con el doctor Alfaro, pero es una insuficiencia respiratoria que produce hipoxemia refractaria a la administración de oxígeno. Los que están rotando en clínicas por ahora se habrán dado cuenta que cuando uno administra oxígeno a su paciente, va a encontrar rápida respuesta con 2-3 litros de oxígeno que habitualmente corresponden no más de 35% de fracción inspirada de oxígeno. Mayormente cualquier causa de insuficiencia respiratoria, mismo neumonía pero sin distrés, presenta esto. Cuando los pacientes requieren más de 50% de fracción inspirada de oxígeno, mascarilla, con bolsa de inhalación, a flujos altos, 6, 8 litros, y no corrige la saturación de oxígeno, eso llamamos hipoxemia refractaria. Junto con otros factores, formarán parte de lo que llamamos distrés respiratorio, que sería el paradigma de una insuficiencia respiratoria grave, la más grave que hay. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es una presentación grave de una neumonía. El estado de choque, viremia, bacteremia, es otra presentación grave de neumonía. Y fallo renal también, antes era una forma de presentación neumonías leves, moderadas o severas de la comunidad, ¿ok? Pero me parecía importante. ¿Saben por qué les digo? Hoy día he tenido un sinsabor, pero tremendo, donde nuestra gente que está cada vez más urticariante, por decirlo menos, o se hace o son, ¿no? O sea, eso es. Ya está una semana acá y sigue todavía requiriendo oxígeno. Una neumonía de una paciente de 83 años con neumonía o con bronquitis obstructiva por influenza. ¿Ya? Se requiere oxígeno, ¿sí? Y que ha tenido algunas complicaciones de miembros inferiores y la gente está totalmente desubicada y para empezar le diagnosticamos y le salvamos la vida a la progresión a una neumonía, una paciente no vacunada, que no tiene, las personas mayores habitualmente son abandonadas por sus propios hijos y después y te hacen producir todo un descontrol con todo. Y ese es el modus operandi, porque es un modus operandi que yo lo he conocido a lo largo de más de 25 años de ejercicio profesional en mi país,
es patético. Y como yo les estoy dando algunos tips, tienen que estar preparados para saber responder, para no dejarse manipular, para ser médicos de verdad, para no sentirse culpables porque fallece un paciente. No es tu culpa si tú hiciste lo correcto, porque si no, estuvieras en el Olimpo siendo Dios, y no somos dioses, estamos muy cerca. Tenemos mucho poder de conocimiento, y el poder aplicado a un enfermo es un verdadero power, pero de ninguna forma significa de que nosotros tengamos que asegurar resultados absolutos. El descontrol viene por las redes, viene por la información, viene por todo lo que nos manipulan, ¿verdad? En ese contexto, les digo que tenemos que ver todo esto cuando hablamos al paciente. El sistema PAIRO, ¿qué es el PAIRO? ¿Qué tipo de paciente? Tiene 83 años, no tiene 21. Y injuria, una neumonía grave de entrada, de una bacteria o un virus que suele producir la muerte. Respuesta, response, ¿cómo respondería un paciente? ¿Es inmunosuprimido? No. No tiene vacunas, bárbaro. Entonces ya por ahí. Y los resultados que vamos obteniendo con respuestas clínicas. Todo eso tenemos que ir informando al paciente. Y ahora tenemos una heterogeneidad de intelectos y de estructuras con valores. La mayor parte se basa solo en el dinero, que eso es patético para una sociedad. ¿Me entienden? Muchos creen que bueno, eso ya voy a hablar en otro momento, y es importante de que ustedes con su ser, con su intuición, con esa capacidad de poder discernir, se den cuenta cómo viene la mano en los hospitales cuando van a rotar, ¿verdad? Y lo están logrando. Yo veo cómo van asimilando cosas que habitualmente me imagino que se van planteando para poder corregirlas en el caso de que el docente o el profesional se equivoque, o en el caso de los pacientes con nuestras familias. El médico empieza a ser médico con su papá, con su mamá, con sus hermanos, y no sabes cómo reniega uno, ¿verdad? Porque ya verás, a ver, los que tienen familiares médicos, bueno, ellos podrían salvar un poquitín esta situación, pero los que no, estamos a merced de sus caprichos y sus obstinaciones y su lectura en internet, que creen que eso es verdad absoluta y no lo es. Bien, caballeros, sigo esto y les voy a pasar a mostrar que una neumonía debería ser tomada en cuenta si es que se trata, sobre todo una neumonía severa, de una emergencia, porque una intervención, un diagnóstico apropiado y una intervención rápida, entre comillas agresiva, es ser rápido, va a determinar la menor mortalidad. Y aquí hay un gráfico muy interesante donde vemos que los pacientes que han entrado al hospital, ya, esta línea de abscisas, donde podemos clasificar, y ya lo veremos, la graduación de severidad de Porcifine, donde las más altas graduaciones de severidad, me refiero a 4 y 5, ya, la celeste, la barra celeste es cuando ha habido una administración de antibióticos adecuado antes de las 4 horas, y después de las 4 horas en rojo. Después, cuando fueron externados, y más allá de neumonías leves, que el 4 y 5, que son neumonías más severas, a los 30 días de ambos grupos. ¿Y qué vemos? Vemos que el odds ratio con respecto a la severidad obviamente va a ser más alta la probabilidad en el eje de las coordenadas de mortalidad, ¿ya? Pero a los 30 días, obsérvese usted, cuando los pacientes administraron antibióticos adecuados, sobre todo en neumonías graves, en neumonías con severidad, de acuerdo a esta clasificación de Porcifine, tuvieron un 15% de mortalidad en el hospital y a los 30 días. O sea, importa muchísimo qué actitud vas a tener, y para hacer la actitud tienes que hacer el diagnóstico. Y con gran tristeza vamos viendo cómo
que son atelectasias. O sea, y yo entiendo, ¿cuál creen que es la causa? ¿Error del médico? No. La presión de la gente reactiva, la sobrecarga de emergencias, de consulta externa que no son emergencias y que nos obligan a atender. Esa es una de las situaciones que hace que tú falles en el diagnóstico, que no hagas un seguimiento. Por lo tanto, yo habitualmente los perdono y estoy atento a eso. Pero ustedes tienen que estar atentos a todo esto, aparte de llenar papelitos. Ustedes se habrán dado cuenta que los internos llenan papelitos, antes no llenábamos tanto, solo hacíamos la historia clínica y las indicaciones y recetas. Pero ahora, por una aspirina tienes que llenar un papelito. Para solicitar un estudio, compra de servicios, tienes que llenar N papelitos. Para un PCR, para influenza, junta médica, 3 firmas, no sé, poco más y cuenta bancaria nos piden. Los nuevos datos entonces mencionan que por cada hora que uno pueda retrasarse en la administración adecuada de un antibiótico en el contexto de una neumonía, puede llevar un retraso en la sobrevivencia y se ha calculado ya años atrás de un 7, casi 8% por hora de retraso con la cual tú admites o administras un antibiótico. Se dice, por ejemplo, tú tienes que tomar cultivo en cualquier neumonía comunitaria del SPUT. Tienes que tomar 2 horas, 8, 12 horas, de que el paciente no recibió antibióticos porque le dijo al médico, después de tomar la muestra recién le administra el antibiótico. Pero enfermería tiene una rutina de tomar las muestras en la mañana y eso es un error. En caso de que el paciente sea hospitalizado, tiene que administrarse sobre la marcha el antibiótico. No tiene que retrasarse. Y si el paciente toma en que tiene la expectoración, inmediatamente después se administra la muestra. Hay situaciones inverosímiles en la vida real, en el mundo real, en el terreno, como decimos, donde las cosas no son como se escriben tan bonito. Igualmente, tenemos que tener esto en cuenta. Lo mismo que les hablaba ayer, el estreptococo neumonía siempre en todas las neumonías comunitarias es la más frecuente, a tener en cuenta los atípicos y a tener en cuenta también los virus. No nos olvidemos que hay bacterias como el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae y algunos gram negativos, o digo anaerobios y gram negativos no pseudomonas, que podrían también ser bacterias a cubrir en algunos pacientes. Esto es algo de una publicación relativamente reciente donde se ve que la etiología bacteriana es la más frecuente, la viral es la segunda, y fíjense en esta publicación de 259 pacientes que ha sido publicada en la ITSA. Casi el 60% no se encontró el germen. ¿Y qué hacemos en esto? ¿Esperamos? No, administramos empíricamente. En esta otra publicación del 2015 se encuentra 38% donde se hacen estudios bacteriológicos y de biología molecular rutinario, no se encontró bacterias o gérmenes. En una publicación reciente hay 2 principios fundamentales en las neumonías, muy aparte de todo lo que es patogenia, que hablaremos un poco de la visualización de imágenes, cuando pedimos el VAR hizo tomografía, ya verán ustedes, para confirmar la sospecha diagnóstica o descartar. Es importante definir qué es neumonía severa de las no severas, o grave de las no graves. Es importantísimo. Y les comento que de aquí a unas 4 semanas vamos a tener un seminario local internacional para tratar de homogeneizar criterios con los médicos de terapia, con los médicos de La Paz, ex Santa Cruz, y también médicos de la Argentina que nos van a tratar de fortalecer esto que suele estar a capricho en algunos colegas. A capricho, imagínense. Y la otra, encontrar los factores de riesgo para 2 bacterias que podrían estar presentes en la comunidad en un contexto dado. La pseudomona
y el estafilococo meticilino resistente. Factores de riesgo para tener pseudomonas y estafilococo meticilino resistente. Aislamiento previo. Si el paciente por algún motivo era portador, pacientes que yo tengo con bronquiectasis y EPOC suelen tener pseudomonas de la comunidad. Ese es un factor de riesgo. Si el paciente estuvo hospitalizado por cualquier otra causa, no necesariamente neumonía, en el hospital y estuvo hospitalizado, también puede haber colonizado esas dos bacterias que habitualmente son intrahospitalarias y que haya recibido antibióticos en los últimos 3 meses también es un factor de riesgo. Esto habitualmente me gusta decir porque son preguntas que hacemos en el examen al realizar un caso clínico porque así se debe evaluar. Antes teníamos una definición que se llamaba neumonía asociada a cuidados médicos, que estaba justamente destinada a poder administrar antibióticos en pacientes con diálisis, en pacientes que estaban hospitalizados o que hacían diálisis ambulatoria o hacían quimioterapia ambulatoria y en el hospital tenían hospitalización de día o iban a curarse y que tenían posible portación de estas bacterias ya, o que estaban en el asilo en los últimos 3 meses. Estas neumonías se llamaban neumonías asociadas a cuidados médicos o al trabajador en salud. Caramba, esto ya no se, la última guía ya no admite esta definición. ¿Por qué? Porque quiere saber realmente qué pasa en el próximo año o los próximos 2 años, cuál es la incidencia real de estas dos bacterias en la comunidad, no necesariamente asociada a cuidados médicos, por los cuales lo que se hace es lo siguiente. A todo paciente se le debe, ya van a ver ustedes, hisopar para buscar Staphylococcus aureus y para cultivar esputo para buscar Pseudomonas aeruginosa. Estos pacientes son factores, estas condiciones son factores de riesgo para tener estafilometría, que hayan tenido colonización reciente y le hayan dado un tratamiento, que normalmente no se da, una decolonización del estáfilo, que hayan tenido alguna infección previa por MRSA, que se llama, que tengan defectos pulmonares estructurales como EPOC y bronquiectasis o fibrosis quística, ¿ya? En este caso, uno puede empezar un tratamiento para estáfilo, pero después puede bajar o también llamamos de escalar si es que no se ha aislado la bacteria. Ahí hacemos esto, un hisopadito y esperamos. Y le decimos, doctora, ¿no está un gram positivo en racimo ahí en su tinción de gram? No, no hizo, pero esperamos entonces. Sí, ahí está, pero yo veo, si mi neumonía no está cubierta y no está yendo bien, tengo que cubrirla con un antibiótico para el estafilococo. Entonces, es importante definir la severidad, que va a definir el pronóstico, pero también dónde lo vas a manejar a la neumonía. Debemos hacer cultivos. Sí, en todo paciente que se hospitaliza, deberíamos hacer cultivos, no solamente en búsqueda del MRSA y de la pseudomonas, sino para un eventual bacteria. Y los rendimientos de los aislamientos es variable. Y ya les digo, el hecho que empezamos antibióticos y tardíamente recolectan la muestra o el paciente no tiene muestra, es una muestra no representativa de la vía aérea inferior. Eso disminuye la rentabilidad del aislamiento bacteriano. Pero no nos basamos en darlo. En el caso de que el paciente llegó a la UCI y fue intubado, hay que hacer un aspirado traqueal y hay que pedir recuento de colonias. Cultivos de sangre, definitivamente casi a todos cultivos, son 2 con intervalos de 30 minutos. Teníamos el concepto de hacerlo en bacteremia, digamos, solamente cuando el paciente haga fiebre. No, cada 30 minutos de 2 sitios diferentes de funciones venosas sería suficiente. Pedir, como les decía, antígeno urinario para neumococo y para legionela, en casos sobre todo en neumonías graves. En esta temporada, testear influenza, testear COVID. Si tienes parasincitial respiratorio, mejor. El nivel de procalcitonina, que se lo estaba propugnando como un biomarcador para discriminar infección viral versus bacteriana, actualmente no se ha validado en los estudios de validación justamente, y lo que se utiliza la proca es para ver si vas a descontinuar el antibiótico
después de la estabilidad clínica de tu paciente. Ya no hay tiempos fijos en la administración de antibióticos. Eso ha cambiado también. Cuando una bacteria penetra un virus a la vía respiratoria, ¿por dónde lo hace? Por la vía respiratoria. ¿Y cómo entra? ¿Me contagian? ¿Todas las neumonías deberían estar aisladas? No. Las neumonías virales, las neumonías atípicas son las que se contagian por gota, por gotícula, por gotitas de pliegue, ¿ya? O por fomites. Pero el neumococo y otras bacterias se microaspiran de la microbiota orofaringea normal en los sujetos. ¿Dónde fallan qué? Lo que llama la gente las defensas. Exacto, fallan los mecanismos de defensa. Ahora también pueden contaminarse por vía hemática en el caso de un absceso a distancia, una peritonitis, un proceso séptico con bacteremia, claro. A distancia del pulmón puede haber llegada de la bacteria, estafilococo, gram negativo, al pulmón, o en el caso de un tubo de tórax o una cirugía de abdomen por contigüidad. Son las vías de ingreso. No voy a repetir todo lo que es el síndrome de condensación, que debería estar en toda mente de todo médico, pero es importante recalcar que el soplo tubárico puede darse en el contexto evolutivo de una síndrome de condensación típica. A un principio aparecen los crepitantes de inicio, crepitatio indux, finos, al final de la inspiración, entre el segundo, tercer, cuarto día, cuando hay una verdadera consolidación, broncograma aéreo, hay un soplo tubárico inspiratorio, dura 1 o 2 días y después aparecen en el curso evolutivo, la hepatización va normalizándose, va resolviéndose y aparece los crepitatios de resolución, crepitatios redox, que son inspi expiratorios donde el paciente tiene mucha expectoración. Habitualmente es la temporalidad lo que uno va auscultando a su paciente. ¿Qué sintomatología tiene una neumonía? Pues estos 3 primeros síntomas que ustedes ven acá son los más frecuentes según algunas series. La tos, la producción de esputo, mucopurulento, hemotólico, rumbroso, y la fiebre son los más frecuentes. Después puede estar dificultad respiratoria de acuerdo a la extensión, la presencia de escalofríos que está asociada habitualmente a bacteremia, dolor torácico tipo pleurítico cuando los focos neumónicos son periféricos, y en los adultos mayores el estado confusional es tal vez más frecuente que la producción de esputo y que la tos. Es decir, después de la fiebre viene la confusión, y a veces solamente confusión mental. ¿Cómo sospechamos? Con placa de tórax. Tenemos dudas con la auscultación, con la anamnesis siempre. Con la placa de tórax, a veces. El único método, entonces, para decir tiene neumonía confirmada es una placa. Pero hay jugadas, como vamos a ver después. Hay infiltrados que resuelven, pues son fácilmente visualizables y que nos orientan a pensar que es un foco neumónico, como un infiltrado alveolar, focos múltiples, en el caso de una neumonía, focos múltiples, o donde más tenemos problemas, y en el COVID hubo problemas con los infiltrados intersticiales de neumonías atípicas. Por lo tanto, se le puede decir que no hay clínica ni radiografía específica para un microorganismo en particular. Infieres, sugieres, presumes, pero no puedes decir que es por neumococo. Infieres, sugieres, presumes que puede ser por Mycoplasma pneumonia, pero no puedes decirlo hasta que no hagas la tipificación de anticuerpos específicos. Igualmente, ante esta duda, uno cubre los gérmenes más frecuentes de la comunidad. Este foco parailiar, detrás de la silueta cardíaca, zona posterior, es un foco neumónico. Una condensación, no sé si será aspirativa, pero sospecho, por la localización. Esto es un infiltrado bilateral. La placa de tórax está no tan buena, parece tener alambres de sugestión de una esternotomía. Este paciente pero tiene infiltrados bilaterales a predominio derecho. Esto parece ser una neumonía atípica o a focos múltiples. Esta es una condensación brutal, se llama el síndrome del lóbulo pesado. ¿Por qué? Porque se ve acá como la cisura, que en vez de ser horizontal está como convexa hacia abajo, como si estuviera pesado, está condensado el lóbulo superior, característica otrora de la neumonía por Klebsiella, pero esto puede ser por cualquier cosa. Entonces, cuando hay dudas, vamos al VAR.
El VAR nos resuelve. Nunca hay que llamar todo el rato al VAR, como acá en Bolivia. Perdón. Cuando hay dudas, como en este caso, donde vemos un infiltrado, aparece en la base izquierda o en el lóbulo superior izquierdo, vamos al VAR y nos define infiltrados, claro que sí, cavitados, retículos cavitados en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, lo cual nos hará pensar en una neumonía tuberculosa, por ejemplo. ¿Qué más hacemos? Tomamos muestra del esputo. ¿Cuándo hacemos broncoscopía? La broncoscopía, que otrora estaba para las neumonías de la comunidad, puede hacerse, pero en ninguna forma debe retrasar la actitud médica de tratar con el antibiótico adecuado, el soporte de oxígeno, el soporte hemodinámico, ¿ya? Y solamente estará indicado cuando haya atelectasia, cuando haya hemoptisis, ¿verdad? Porque son situaciones de indicación relativamente urgentes. Cultivo de líquido pleural, si se hace la función de derrame paraneumónico, hay que hacerlo. Antes se proponía hacer una función del infiltrado y mandar directamente a cultivar en caja Petri. Tiene baja sensibilidad y no siempre se puede hacer esta función en un paciente con aguja fina para tomar la muestra. No es un poquito cruenta, se podría decir, y no es una práctica que se realice frecuentemente. Cuando pedimos anticuerpos. Anticuerpos pedimos para las neumonías atípicas, que nos ayudan mucho, no tanto por nosotros, sino para convencer a otro colega, muchas veces te llaman del exterior. Cuando no estás respondiendo bien tu paciente, quieres tener orientadores que te digan que estás en el buen camino, o cuando la familia también te pone problemas, porque sabemos que tenemos que cubrir los atípicos, sobre todo el IgG y IgM, es importante para saber si has tenido una micoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae o virus. Ya les dije del lavado broncoalveolar que no se realiza de rutina, solamente en algunos casos. Y bacterias en los macrófagos, es decir, tienes una neutrofilia. ¿Cuándo lo pides? Ya les dije, cuando el paciente está asociado a una atelectasia, insuficiencia respiratoria, tienes acceso a VAL o mini VAL para recolectar habitualmente una muestra que es variable según el estado del paciente y pides un recuento semi-cuantitativo de UFCs, unidades por mayor de colonia por ml. Se sabe que más de 10.000 UFCs en un lavado broncoalveolar es patogénico, es representativo. Entonces, si nosotros queremos ver qué estudios vamos a pedir de acuerdo a nuestros pacientes, diríamos que pediríamos en los pacientes ambulatorios tinción de Gram y cultivo de esputo a veces, antigenuria de neumococo a veces nada, o a veces PCR para virus. Para los pacientes hospitalizados, generalmente se pide cultivos de esputo, se pancultiva, hemocultivos, antigenurias, serologías en algunos casos. Y para los de terapia intensiva, prácticamente se pide todo y la broncoscopía puede ser reemplazada si el paciente fue intubado con un aspirado traqueal. Los puntos de corte son diferentes del aspirado traqueal de un asociación torácica americana. Actualmente, el principal obstáculo, entonces, para la incorporación, aparte del elevado coste y necesidad de equipamiento sofisticado, es la interpretación. Una cosa que no estamos bien en nuestro medio es ver los cultivos y la resistencia de las bacterias a nuestros antimicrobianos. Y un concepto que debemos conocer es la concentración inhibitoria mínima, que es la mínima cantidad con la que un antibiótico
va a poder impedir el crecimiento del microorganismo. Por ejemplo, en estos tubos de ensayo se van colocando varias diluciones de antibióticos y vemos que 4 microgramos por ml del antibiótico es la SIM, es la mínima concentración que necesita, porque después de eso, menores van a producir crecimiento bacteriano. Esta es la concentración introductoria mínima. No hacemos esto en el caso del neumococo, pero sospechamos por los estudios de extrapolación clínicas, donde pacientes mayores, pacientes con neumonías intrahospitalarias que han tenido hospitalización en los últimos 90 días, es decir, que ya han usado antibióticos, sobre todo beta-lactámicos, los últimos 90 días o han tenido neumonías previas. Este paciente, aunque no podamos hacer el SIM, sospechamos que pueda tener una resistencia al neumococo. Y habitualmente se podría decir sensible o resistente, tolerante, medianamente tolerante o resistente de acuerdo a esta SIM en caso del neumococo. Por ejemplo, sensible, y podemos usar hasta beta-lactámico de tipo amoxi cuando la concentración inhibitoria es 1. De entre 1 a 2 se pueden hablar de intermedias y podemos usar no solamente beta-lactámicos, y también podemos usar cefalosporinas del grupo, por ejemplo, de las ceftriaxones o copaxima. Y resistente ya no son utilizables, ya no van a funcionar, por ejemplo, las ceftriaxones. Y acá tendremos que utilizar vancomicina, ¿ya? Cuando tenemos un SIM más de 2. Esto es importante saberlo, pero ya les digo, nos basamos en estos datos, en la historia clínica, para poder empezar un tratamiento antimicrobiano de tipo empírico. Es importante tener 2 valoraciones a nuestro paciente que ingresa con neumonía. Primero, que tal vez está en este caso puesto después de esta clasificación, es la clasificación de CURB. El CURB 65, que ha sido validada por los británicos y por múltiples estudios, es la primera escala que nos orienta a decidir dónde vamos a manejar a nuestro paciente, y también es pronóstico. Pero esta, el equipo de Port y Fine, donde se ve justamente los resultados de los pacientes con neumonía en el desarrollo de su hospitalización, vamos puntuando, pero no es de entrada, porque no siempre salen en laboratorios de entrada. Esto nos sirve para puntuar y hacer evoluciones tal vez a las 48 horas. Puntaje, hay 4 dimensiones. Un demográfico, edad, si viene de un asilo o si es hombre y varón, los puntajes. Comorbilidades, examen físico y el puntaje de acuerdo a los signos vitales y al estado de valoración del sensorio, y laboratorios que han sido validados como pH, función renal urea, sodio, glucosa, hematocrito, oxemia, presencia de oxígeno en sangre en gasometría, y la presencia o no de derrame pleural se va puntuando con estos puntos que lo tiene a la derecha. A tal punto que se van poniendo clases. El 1 y el 2 se dicen que son de bajo riesgo, y el 3 se puede decir también de bajo riesgo, menos de 90 puntos, porque la mortalidad está asociada a menos del 3%. De moderado es clase 4, que tiene de 90 a 130 puntos hasta el 10% de mortalidad. Ya es una mortalidad relativamente alta, y más del 10% son los de clase 5, más de 130 puntos. Les hablaba del CURB 65, donde es el acrónimo de confusión, uremia, respiratory rate, más de 30, blood pressure, menos de 90, menos de 60 y más de 65 años. Con todo respeto les digo, cada vez que me voy acercando a un numerito que se pasa a 65, discúlpenme ustedes, me voy asustando. No sé por qué ese numerito lo ponen así. Me encantaría que defina un poco más allá, porque parece que en todo a los 65 años se acaba el mundo para los hombres, sobre todo los hombres, que tenemos más 10 puntos con respecto a las mujeres de 10. Chicos, denme 5 minutitos, nos volvemos a reunir ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nos vemos en 5 minutos. Bueno, entonces tenemos el CURB 65, que es de este acrónimo, confusión, uremia más de 20, en realidad de frecuencia respiratoria más de 30, presión arterial 90-60,
o edad 65 años. Fíjense ustedes que los puntajes definen la mortalidad, pero además definen dónde pueden ser manejados. Tenemos a la izquierda la escala, que es fácil, ¿no? Porque vemos la edad que edad tiene, cómo está el paciente, está lúcido, está confuso. Bueno, esperamos un poco cómo está la urea-creatinina, controlamos la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, perdón, y la presión arterial, y con eso ya valoramos. Si tiene ningún punto o un punto, este paciente basal lo podemos manejar en ambulatorio. ¿Tiene neumonía? No, no, está tranquilo. No tiene. Esto ha sido estudiado dentro de todos los parámetros clínicos para ver justamente cómo desenlazan posteriormente. El CUP2 va a tener hospitalización corta de día. Le pones un stopper venoso y le dices que se venga a colocar esa flexión una o dos veces por día y lo vas chequeando. El CUP3 es a la sala, el señor tiene que internarse, y el CUP4 y 5, o sea, con 4 o 5 de estos, tienes que llamarlo al médico de terapia intensiva, así no se vea tan grave el paciente en la radiografía. Está confuso, tiene 80 años, está inestable y está taquipnéico. Y su bloque de neumonía no es tan extenso, pero está con neumonía. Llámalo a él, porque se supone que tiene que estar ahí, no necesariamente para ser intubado, no necesariamente para ser colocado un catéter venoso central y drogas inotrópicas, pero sí tiene que ser monitorizado exhaustivamente por ese riesgo. Entonces, la clasificación de Port y Fine tiene esto, ¿no? Los puntajes que ya les he dicho, el 1, 2, 3, 4 y 5, donde el 5, cuando tiene más de 130 puntos, que no siempre se tienen inmediatamente. Donde se tienen inmediatamente son el CUP 65, que es el más rápido. Esto lo hacemos generalmente a las 24 horas. Y a esas 24 horas, o 48, emitimos un pronóstico y a veces pedimos recién evaluación por terapia. Hay una prueba mental abreviada donde tenemos justamente que esperar que nuestro paciente nos responda por lo menos 8 de estas 10 preguntas. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra usted? Por ejemplo, nombre del presidente de Bolivia en este momento, por decirle así, y de estas 10, 8 que tendrían que responder bien para decir que el paciente está relativamente no confuso. Esto es un axioma interesante donde dice que toda esta puntuación son importantes, pero no sustituyen al buen juicio médico, del clínico que tiene experiencia. Esto sí, a mí me gusta tener este tipo de aplicaciones porque nos ayuda a tomar momentos. A ver, tengo un paciente con datos de neumonía. Le hago una placa de tórax y sí, definitivamente está con foco neumónico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Voy y checo el CUP 65 y la oximetría, porque tal vez le falta al CUP 65 la oximetría. Entonces, si mi paciente tiene de 0 a 1 puntos y es una neumonía, le doy un tratamiento ambulatorio y ya veré cuál. Si mi CUP 65 es de 2 a 5 puntos y está hipoxémico, le digo, señor, se va a internar, ¿ya? Porque necesita oxígeno para empezar. Tal vez si tiene 2 puntos y no está hipoxémico, pueda definir con él una hospitalización corta. Corta es de día, es decir, que venga a administrarse el antibiótico 2 veces al día a la sala, al hospital o al poli. Entonces, y lo evalúas ahí. Ahora, si tiene 2 a 3 puntos a la sala, si tiene 4 a 5 puntos, y sobre todo en este criterio, están los criterios de severidad, que hay varias escalas, pero acá lo que se utiliza es la de la ATS-ITSA, y ya van a ver que también se ha sumado el ALAT, y si tiene, esto va definitivamente a terapia intensiva, ¿ok? Porque podría ir a terapia intermedia, si es que tú tienes en tu hospital salas de terapia intermedia. Entonces tenemos 3 momentos. El momento 1 es el diagnóstico. El momento 2 es la valoración inicial del CUP 65 y el 3 es definir si es una neumonía severa o no severa. Otras preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es el patógeno más frecuente en este tipo de infección? Estamos cursando con un brote epidémico de influenza, por ejemplo, en Cochabamba. Sí, estamos con... Lo tienes que cubrir.
No tienes que esperar el resultado, lo tienes que cubrir, así estamos usando. Y para los escépticos hacemos, ¿no? Porque hay mucho escéptico médico que no cree que hay todavía COVID, que cree que para ellos ha terminado la pandemia, que no creen que hay influenza y que dicen resfrío. Y me estoy matando explicándoles a ustedes que sí es flu y es diferente al resfrío, por favor, sobre todo en grupos extremos de la edad, en pequeñines y viejitos. ¿Cuál es el espectro de antibióticos que voy a elegir? Saber si mi paciente tiene riesgo, bacterias que pueden molestar, y cómo voy a determinar si está yendo bien mi tratamiento o cómo voy a decir que no está respondiendo a mi terapia. ¿Qué antibióticos voy a utilizar, señores? Si no lo he hospitalizado, valoro si mi paciente es joven y no tiene comorbilidades o si es un paciente sin criterios de hospitalización, un CURP de 1, pero es diabético, por ejemplo, es EPOC. 2. Si mis pacientes van a ser internados fuera de UCI o si van a entrar a terapia intensiva. Consideraciones especiales para las pacientes que se han aislado previamente estáfilo y pseudomonas. Empezaremos con los extrahospitalarios. ¿Qué antibiótico utilizo? Utilizo macrólidos. Puedo utilizar claritomicina con nivel 1 de evidencia. Utilizo doxiciclina en un paciente joven sin comorbilidades, con neumonía leve. Si mi paciente tiene comorbilidades, lean todo esto, todo comorbilidades, cardiopatías, por eso es importante la anamnesis. Mis doctores no les gusta hacer anamnesis, les gusta presentar temas, lucir nuestro ego, sacar la chapa, bárbaro. Pero para sacar la chapa tienes que hacer una buena anamnesis, si no, eres pura chapa, no vas a hacer buena experiencia. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer pura chapa. Pura chapa me refiero a pinta, disculpe. Entonces, no está bien ser así, ahí uno se da cuenta claramente el contexto de un individuo, y a mí me lo han enseñado en mis hospitales donde yo he hecho mis residencias, tengo 2 especialidades, que esto habitualmente te sirve para momentos donde quieres hacer un concurso de méritos, donde tienes que ganar algo, donde quieres representar a tu hospital, a tu país, a tu ciudad. Bueno, ahí sí, saca la chapa. O cuando te quieren bajonear, ¿no? O sea, cuando te quieren decir, no, pero que no sé. Bueno, aquí está mi chapa. Pero normalmente los médicos somos trabajadores, como cualquiera. Y estos son las comorbilidades, ¿no? ¿Y qué usamos cuando es una neumonía? Podemos usar fluoroquinolonas fluoradas, ¿sí? Aquí sí, solitas, sí. Pero tener mucho cuidado en nuestro medio porque puede tratarse, como les mostré en ese bar de la tomografía, una neumonía tuberculosa. ¿Y qué va a hacer? Voy a retrasar el diagnóstico de tuberculosis. Sobre todo, podría producir, si es una TBMDR, la invalidez de esta quinolona para utilizarla como drogas en el caso de que sea TB resistente. Entonces, las quinolonas fluoradas yo las reservo solamente para los pacientes donde no tengo otra opción y donde definitivamente no creo o he excluido que el paciente pueda tener tuberculosis. Lo mejor es dar un beta-lactámico más un macrolide. O, por ejemplo, beta-lactámico, amoxi más ácido clavulánico. Si es hospitalización de día, ceftriaxona endovenoso 1 o 2 veces al día. Y les hablaba yo de la ceftriaxona, cefdimid y cefprodoxima, que teníamos en nuestro medio, cefalosporinas de tercera generación con cobertura de neumococo parcialmente tolerante a la penicilina por vía oral, que ya no se han certificado para Bolivia, con gran pesar, se los digo, pero bueno. Pacientes que interno a la sala. Tengo que usar, ¿qué? Puedo usar fluoroquinolona respiratoria, fluorada, es decir, de tercera generación o cuarta, como el Levo, como Moxicin. Eso es lo que tenemos en nuestro medio. Ya les he dicho cuáles son los condicionantes. Pero lo mejor es utilizar beta-lactámico más macrólido. Es decir, amoxicilina más ácido clavulánico y claritro o acitro, pero en los pacientes que se hospitalizan es mejor utilizar ceftriaxona, cefpotaxima o ertapenem, que es un carbapenémico puro, porque así cubres
algunos bacilos gram negativos que podrían ser la causa de tu neumonía que no sea pseudomonas, que tengan criterios de pseudomonas, que cubren la cefotaxima o el ceftriaxona. La doxy es una alternativa al macrólido y en pacientes alérgicos usamos fluoroquinolonas respiratorias. En ese momento sí podemos usar fluoroquinolonas respiratorias. Y este es un algoritmo interesante que nos propone la ITSA, donde está en función de si vamos a aislar o si vamos a cubrir nuestro Staphylomedes o nuestra pseudomonas. Tendríamos que ver factores de riesgo, ver si tenía previamente el paciente, para eso significa revisar rápidamente su historial clínico. Generalmente los médicos que lo hemos visto al paciente nos acordamos de todo, pero los pacientes rotan de médicos y nuestros internos rotan más que papeles, es decir, cada 2 semanas, una semana, y enfermería, y se vuelve un pandemonium todo esto. Tenemos que buscar cultivos previos, salir al laboratorio, ver en el file, etc. Y de acuerdo a la respuesta, veremos si vamos a utilizar en su momento dado. Los que entran a UTI, escuchen bien, la elección es un beta-lactámico más acitromicina. Ojalá tengamos en algún momento acitromicina endovenosa o claritromicina por sonda nasogástrica si el paciente ha sido intubado, con nivel de evidencia 1. Aquí se podría utilizar fluoroquinolona respiratoria, es decir, beta-lactámico, cefotaxima o ceftriaxona, más levofloxacina, por ejemplo. Aquí recién se justifica. ¿Por qué se justifica? Por el riesgo de la legionela neumófila. O en pacientes alérgicos podríamos utilizar fluoroquinolona. Y si hay alergia a penicilina o a beta-lactámicos y fluoroquinolona, usamos Astronam. Cuando hay pseudomonas, cuando hay estáfilo, se usa esto. ¿Qué se usa? Se usan todas estas beta-lactámicos antipseudomonas asociados a un beta-lactámico o a un antibiótico antineumococo. Estos dos tenemos que cubrir. Y si hay sospecha por estáfilo, adicionamos banco o idealmente linezolid. Si es un banco meticilino resistente, entonces usamos, si es un estáfilo, vancomicina 15 miligramos kilopeso cada 12 horas o linezolid cada 12 horas. Si aislamos pseudomona, piperatazo, cefepime, ceftazidime, imipenem, o Astronam. Las combinaciones para neumonías severas cuando el paciente está en terapia, fíjense, tengo ceftriaxone 1 a 2 gramos al día asociado a citroclarito. Eso es lo mejor. O, ¿no?, en vez de claritro, fluoroquinolona, que puede ser levo o moxi. Y hay un metaanálisis que habla de estudios, observacionales, que con este uso de macrólidos mejoraría la mortalidad. Solamente utilizaríamos fluoroquinolona, beta-lactam o doxiciclina cuando haya alergia a estos procedimientos. Voy a hacer un caso clínico. ¿Están todos hasta ahora pendientes? ¿Están atentos? ¿Pregunta? O sea, ¿a dónde quiero llegar? A ver, ¿dónde creen que quiero llegar? Quiero llegar a que la rutinariedad de utilizar vancomicina y imipenem en pacientes que de la emergencia pasan a terapia intensiva no es la mejor elección del antimicrobiano. Más no es mejor. Más espectro no es mejor porque te alejas del neumococo. El neumococo sigue siendo el caballo de Troya de todas las neumonías comunitarias. Por favor, a tener en cuenta esto. No es fácil aislarlo, pero en todos los estudios de todos los países, de todos los tiempos, sigue siendo el más frecuente. Después le siguen los atípicos y los virus. Después ya tendrás factores de riesgo para una u otra, o de acuerdo al aislamiento, harás una terapia escalativa según cómo esté evolucionando el cuadro clínico, juicio clínico. Un paciente de 20 años, un paciente joven, estos son casos de la vida real. Tiene un tumor testicular derecho, ¿no? Ha hecho una sesión de quimio,
y rápidamente ha hecho leucopenia. Le han dado, y se ha puesto muy, muy leucopénico, le han dado factor estimulante colonia de granulocitos y monocitos, una dosis, pero rápidamente ha empezado a tener tos y hemoptoicos, ni siquiera fiebre y escalofríos, pero ha empezado a toser con un poco de sangre. Llega, lo ve su médico, taquipneico, 30 respiraciones por minuto, normotenso, taquicárdico hasta 100, saturación en el borderline, 90% respirando aire ambiente, y no hay créditos, claro, no hay muchos leucocitos en ese momento y no se encuentran muchos crepitantes. Se hace la placa y ¿qué vemos esto? Vemos infiltrados pulmonares, a predominio, vivasal, a predominio condensante en la base izquierda y que hasta parecería estuviera borrando el fosfofrénico, aunque se puede ver, ya, pero es una condensación basal izquierda, también infiltrados reticulonoduliares en la base contralateral. Entonces, vemos, ya no había estado con 27.960 blancos, más bien me parece por el factor estimulador de colonias de granulocitos, que ha debido corregir esa leucopenia, que era un factor de riesgo y que produjo las condensaciones, porque normalmente en pacientes leucopénicos o neutropénicos no se ve las condensaciones, es una dificultad de condensación y el médico lo debe presumir ante la sospecha mínima de posible neumonía o infección de cualquier tipo, el cubrir rápidamente. En este caso tenía 27.000 con desvío izquierdo y la tomografía confirma la presencia de infiltrados, intersticios acinares, condensantes con broncograma y alveolograma aéreo en la base pulmonar izquierda y tiene otros infiltrados incipientes en el lóbulo medio y parte de la base pulmonar derecha. Allí están los infiltrados, intersticios acinares, bilaterales. ¿Sí? ¿Ok? Después del tratamiento, al cuarto día baja a ¿qué se ha hecho en este paciente? Se ha hecho el manejo de una neumonía, y los infiltrados van reduciendo, una neumonía que no necesita terapia intensiva, pero sí necesita un monitoreo. No necesitaba ventilación mecánica porque no tenía un trabajo respiratorio incrementado, respiración paradojal, tiraje, cornaje, cocción refractaria, no estaba en estado de choque, sí estaba taquipneico, sí estaba con páfiolos, probablemente menos de 250, sí tenía infiltrados multilobares y no estaba leucopénico al momento, entonces tenía aquí dos criterios o hasta tres de pasar a terapia, pero hizo un tratamiento en sala bajo monitoreo estricto y evolucionó bien. Ahora, este es otro paciente. En este paciente se tomó la decisión de pasarlo a UTI versus manejarlo en sala. Se le manejó en sala como terapia intermedia y evolucionó bien, como se los menciono, ¿no? Y fue terapia empírica. ¿Qué terapia empírica? Ceftriaxone, levofloxacin. Acá tenemos caso clínico. 66 años, tabaquista, fiebre, disnea y tos, de 2 días de taquipneico, 32, hipotenso, 90-55, hipoxémico, 86, respirando aire ambiente, con leucocitosis de 18.500, de diabetes, neutrofilia, 78%, vea más de 40, 34. A ver, ¿cuántos criterios del CRUB 65? ¿No está confuso? Respiratory rate, sí, más de 30. Blood pressure, sí, 90-55. Más de 65 años, ya tengo 3. Y tengo urea más de 40. Tengo 4 criterios de neumonía grave de la comunidad. Y veo todo un pulmón izquierdo, la parte basal condensada en la placa. Ahí lo ven. Algunos infiltrados en el lóbulo superior que hasta parecerían estar captándose. Le hago una tomografía y se ve una brutal condensación. Esto es lo que llamamos hepatización. Con un broncograma aéreo. Y si le auscultas, debería haber un soplo tubárico ahí, ¿no? Pero yo veo a mis doctorcitos que no auscultan, que están perdidos en la semiología. Ahí les gana la inteligencia artificial. No, no les va a ganar nunca porque no creo que sepan auscultar. El CURB 65 en el paciente, ya les dije, tenía uremia,
tenía taquipnea, tenía presión arterial inestable y tenía 4 de estos 5 puntos, por lo tanto tenía 40% de mortalidad. De mi manejo del CUR 65, donde tenía que entrar este paciente, directamente a la sala de terapia intensiva. Y cuando van llegando los laboratorios, de acuerdo al Fortifine, que es la otra escala a ser valorada, para ver también evolución y pronóstico, mi paciente tenía 66 años, aquí tiene un punto, era varón, le aumento 10 puntos, 75 puntos. Yo pongo acá como, no está enfermedad respiratoria dentro de estas, pero yo la pongo habitualmente, no está aquí, pero más 10 puntos, a ver, ponga, 75, más 85 puntos, taquipnea, 95 puntos, inestabilidad, más 20, 95 más 20, 95 más 20, 115 puntos, mi Dios del cielo, y los laboratorios, más de 10, 135 puntos, ¿ya? Y estaba hipoxémico, 145 puntos. Clase 1 no tiene, clase 2, 70 puntos, clase 3, 90 puntos, clase 4 más de 130 puntos, ya les he dicho que tenía más de 130 puntos, 135 puntos es clase 5, por lo tanto clase 5 tiene hasta 30% de probabilidades de que mi pacientito se muera. Lo tengo que meter a UTI, sí o sí. Hay unas escalas de severidad específicas para neumonía grave, que son estas, la de la Sociedad de Infectología, aparte del CUR, ¿no? Y de la ATS, que son criterios mayores y menores. Los mayores son paciente que necesita ventilación mecánica y que está en choque séptico. Este no es el caso, pero tiene, en este caso, criterios menores. Y sabemos que más de 3 criterios menores ya hacen una neumonía severa de la comunidad. Me refiero a infiltrados multilobares, a taquipnea y a uremia en este paciente. Y es más, no necesitaba, estaba hipotenso y tenía otro punto más, o sea, tenía más de 3 puntos, y este es un paciente con neumonía severa de la comunidad, aunque no necesite intubación, este paciente debe estar monitoreado en terapia intensiva por el riesgo justamente de que pueda suceder esta inestabilidad y el apoyo ventilatorio. Ahora hay otras escalas como el Smart COP, donde también han sido validadas para requerimiento de necesidades de drogas inotrópicas. ¿Y cómo lo sabe? Pues uno, haciendo este acrónimo SMART COP, que significa presión sistólica, infiltrados multilobares de la M, albúmina, menos de 3.5, respiratory rate, edad, taquicardia, confusión, si sí está presente, cómo está la hipoxemia o la oxemia y el pH. Y de acuerdo a eso, se fluctúa. Mi paciente tenía como 4 del Smart COP, perdón, 5 del Smart COP, y este paciente tenía alto riesgo de requerir drogas inotrópicas, ¿me entiendes? Y por lo tanto tenía que estar también en terapia por este mismo hecho. Y hay otra escala, el SCAP, que junto a mi paciente tenía 1, 2, 3, 4 de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios, que ha sido validada. También no está estudiada esta escala de Severity Community Acquired Pneumonia, y este paciente tenía clase 2, era clase 2 porque no alcanzaba más de clase 2, es decir, sumando los puntajes, no superaba los 19 puntos, porque si no, hubiera tenido clase 3, empeorando su pronóstico. Todas estas escalas han sido validadas, por si acaso, ¿ya? Que se asocian a riesgo de muerte y mortalidad. Ya les he mencionado todo esto. Hay varias escalas de severidad, la ATS, que les he mencionado, la British Thoracic Society, CUR 65, las clases de Fortifine, el Apache y el SAPS, el Apache es más para terapia intensiva, y el SAPS. Entonces, se ha hecho una estadística en los colegas, una encuesta, se ha ido viendo de acuerdo a cómo utilizan, ya esto hace rato, hace más de 10 años,
Si saben y utilizan las diferentes tablas, ¿no? De la ATS, 50% de los médicos sabían y la usaban. El Apache la usaban tan solo el 28%. Y el PCI o el Fortify, clase 5, digamos, casi un cuarto de los pacientes, de los doctores conocían y usaban. Muchos sabemos y a veces no usamos por muchos motivos, por sobre todo tiempo. Entonces, la escala de severidad, SAPS, la ATS, el Apache, muchos conocen, más del 50% conocen y no usan. Pero aquí viene lo dramático. No conocen y no usan. Que para eso estoy hablando justamente de esta estadística. Casi todas, ¿no? Las de, inclusive el Club 65, no conocen y no usan. Y hay que usarlo. ¿Por qué? Porque hay grupo de personas y médicos, los que no saben y saben que no saben y bueno, dejan al que saben y estudian. Los que saben y no saben que saben y son relativamente tontos útiles o son muy humildes y están trabajando. Los que saben y saben que saben y están ahí correctamente empoderados. Y aquí viene el grupo patético. Los que no saben y se hacen los que saben, y ahí viene el intenso incremento del amor y mortalidad. Este es el grupo de perfiles narcisistas que últimamente tenemos entre los médicos y se los estoy hablando exprofeso a ustedes, distinguidos, no deberíamos formar parte de este último grupo. Todos los demás grupos son válidos. Así eso sabemos. Todos vamos aprendiendo a nuestros inmediatamente superiores y leyendo. Y además, los que saben van instruyendo a los de abajo, la ley de Laplace. Y los que no saben y hacen que se saben que saben, fake empowerment, yo llamo el fake empowerment, es algo dramáticamente patético, peligroso. Saber como conclusiones que el neumococo es el principal agente causal de las neumonías, de todas las neumonías, utilizar estas escalas para dónde vas a manejarlo y cómo vas a pronosticar tu neumonía de acuerdo a estos parámetros, criterios de estabilidad para saber pelearla con los médicos de UTI, no siempre para ser intubados, ¿no ven? Estas escalas de predicción temprana de ventilación mecánica y inicio de vasopresores, sobre todo el SMART-COP y el SCAP-SCORE, aplicar tempranamente antes de las 4 horas, ya hemos visto por qué, antibióticos, de acuerdo a la presentación. Y bueno, en épocas de influenza, no necesariamente tienes que hacer el PCR. Ya debes empezar el tratamiento para la influenza como es esta temporada. ¿Qué tenemos? ¿Una amplia arsenal terapéutico? No. Tenemos tan solo el oseltamivir, que viene en cápsulas. Ojalá tuviéramos el peramivir endovenoso, ¿ya? Pero en neumonías no graves, que no son hospitalizados, o en cuadros sin neumonía, podemos utilizar todavía, creo yo, en nuestro país, los adamantanos, tipo rimantadina o tipo amantadina. Y ojalá tengamos, porque seguramente va a aparecer falta de respuesta adecuada al Tamiflu o al oseltamivir, utilizar el Sofluxa, el Valovaxil, Marboxil, que se los había hablado el otro día, que es una sola tableta, que es una esperanza para el tratamiento de las neumonías por influenza de esta temporada que hay que cubrirlas. Les estoy diciendo, hay que cubrirlas. Eso es lo que dice las guías. ¿Alguna pregunta? Disparen. Hello. ¿Estamos? Pregunten, pues.